Para comenzar vamos a hacer el nudito deslizado y ahora vamos a tejer 6 cadenitas. Ok, de esta manera vamos a tejer hasta tener 6 cadenitas. Ok, ya tengo acá 6 cadenitas. Vamos a ir a la primera cadena, colocamos allí nuestro gancho de esta manera y vamos a hacer un punto deslizado para cerrar acá y que se forme este pequeño arito. Entonces vamos a iniciar la primera vuelta haciendo 3 cadenas. Estas cadenitas nos van a contar como un punto alto, así que vamos a comenzar a tejer puntos altos en el centro de este arito. Ok, de esta manera vamos a ir tejiendo los puntos altos hasta que alcancemos un total de 16. Ok, ya tengo acá 16 puntos altos, entonces vamos a ubicar acá la tercera cadenita con la que iniciamos. Vamos a colocar allí nuestro gancho y vamos a cerrar haciendo un puntito deslizado, ok. Así cerramos nuestra primera vuelta y como vamos a hacer un cambio de color vamos a cortar nuestro material acá. Jalamos un trocito, cortamos, sacamos por completo y desde la parte de acá abajo de nuestro tejido del lado revés, en el primer punto alto, el que está pegadito de las cadenitas, vamos a colocar ahí el gancho y a pasar este trocito de lana hacia el lado revés. Ok, entonces ahora vamos a insertar un nuevo color. Para eso vamos a hacer un nudito deslizado acá para que aseguremos que no se nos vaya a soltar nuestra lana. Bien, entonces nos vamos a ubicar en cualquier punto alto, no hay ningún problema, podemos escoger cualquiera. Colocamos allí nuestro gancho, hacemos un punto deslizado y vamos a tejer 3 cadenitas. Ahora en esta vuelta vamos a tejer puntos puff, un punto puff en cada puntito de la vuelta anterior, en la vuelta 1, comenzando desde este mismo espacio donde acabamos de tejer las 3 cadenitas. Tomamos una lazada, colocamos allí nuestro gancho en ese mismo espacio, estiramos nuestra lana hasta la altura de las 3 cadenitas, ok, de esta manera. Y esto lo vamos a repetir 5 veces. Acá tengo 2, 3, 4 y 5. Entonces ya hicimos 5 veces la misma repetición, una lazada, pasamos por todos esos aritos hasta el final y ahora vamos a tejer 2 cadenitas. Ok, nos vamos a saltar al siguiente espacio y vamos a repetir el mismo punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces pasamos por todos los aritos hasta el final y tejemos 2 cadenitas. Ok, entonces de esta manera vamos a continuar tejiendo un punto puff en cada uno de los puntos. Al final deberíamos tener 16 puntos así gorditos y nos vemos acá al final de la vuelta. Bien, ya tenemos acá la segunda vuelta, 16 puntos puff. Entonces vamos a cerrar la vuelta acá en este espacio que está por acá donde están las 3 cadenitas. De igual manera hacemos un punto deslizado y volvemos a cambiar el color, así que vamos a cortar nuestra lana acá, sacamos por completo y la pasamos hacia el lado revés.
Bien, entonces para insertar nuestra lana nueva vamos a ubicarnos en cualquier punto, en cualquier espacio, y vamos a colocar el gancho entre dos puntos puff. En esta vuelta vamos a tejer entre los espacios. Entonces tenemos acá nuestro nudito deslizado, vamos a hacer una lazada y nos ubicamos en uno de los espacios. Vean, vamos a tejer directamente un punto alto de esta manera, y en este espacio vamos a tejer un total de 4 puntos altos, incluyendo este como el primero, pero estos los vamos a tejer para cerrarlos juntos. Vean, vamos a pasar por las primeras dos lazadas, los dos primeros aritos, y nos quedamos allí. Vamos a tejer el siguiente punto alto, pasamos por dos aritos y nos quedamos allí, y ahora vamos por el siguiente, pasamos por dos aritos, y ahora que tenemos los 4 puntos pasamos por todos los aritos y dejamos 2 cadenitas de espacio. Nos vamos al siguiente espacio entre los dos puntos puff y vamos a tejer de igual manera 4 puntos altos para cerrar juntos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos pasando por todos los aritos y tejemos 2 cadenitas. Vamos al siguiente espacio y repetimos la misma puntada. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a cerrar todos estos puntos juntos pasando por todos los aritos y 2 cadenitas. Ok, entonces así vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar acá al final. Bien, ya terminamos con esta vuelta. Ven qué hermoso se está viendo. Me encanta la combinación de los colores. Si te está gustando este video, recuerda dejarme un like. Ahora acá, recuerden, después de cada uno de estos grupitos de puntos tejemos 2 cadenitas y nos vamos a ubicar acá arriba en esta partecita de acá del primer grupo de puntos. Hacemos un punto deslizado y de nuevo vamos a cambiar de color. Jalamos, cortamos, sacamos por completo y de igual manera pasamos hacia el lado revés. Para insertar el nuevo color, entonces vamos a hacer de la misma manera que en las veces anteriores, con un nudito deslizado, y nos vamos a ubicar en cualquier espacio, ¿ok? Entre los grupitos de puntos que hicimos en esta vuelta 3. Vamos a hacer una lazada de igual manera, colocamos allí nuestro gancho, tejemos un punto alto y en este espacio vamos a tejer 3 puntos altos, contando este por supuesto como el primero, segundo y tercero. Vamos a dejar una cadenita de separación. En el siguiente espacio tejemos de nuevo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Cadenita de separación en el siguiente espacio, 3 puntos altos. Otra cadenita de separación, siguiente espacio, otro grupito de 3 puntos. Y miren, acá vamos a comenzar a tejer las esquinas de nuestro granny. Tenemos 1, 2, 3 grupitos de 3 puntos. Entonces en el cuarto espacio vamos a tejer 2 grupitos en el mismo espacio. Entonces cuando vayamos a tejer 2 grupitos vamos a separar no con una cadenita sino con 2. Y en este mismo espacio
arrimamos un poquito y tejemos el segundo grupito de 3 puntos altos allí mismo. 1, 2, 3. Acá tenemos nuestra primera esquina, entonces una cadenita y comenzamos de nuevo a tejer 3 grupitos de puntos altos. Recuerden que en el cuarto espacio tejemos de esta manera, 2 grupitos en el mismo espacio separados por 2 cadenas. Bien, ya terminamos con esta vuelta, la cerramos con punto deslizado tal como en las vueltas anteriores y cortamos nuestra lana. Vean que queda súper lindo este cuadrito. Les voy a dar la medida que tiene casi 12 centímetros, de cada lado está igual y bueno, solo nos queda esconder con una agujita de lana cada uno de estos restantes que tenemos por acá. Y si queremos trabajar nuestro granny para un proyecto más grande, por ejemplo yo quiero utilizarlo para un bolso, entonces voy a seguir repitiendo la última vuelta que hicimos, esta de color verde. Por ejemplo, en la vuelta que sigue haríamos en las esquinas exactamente igual, 2 grupitos de 3 puntos altos separados por 2 cadenitas y luego un grupito de estos separados siempre por una cadena acá en cada uno de los espacios, ¿ok? Para ir aumentando y así vamos a ir tejiendo las siguientes vueltas hasta que alcancemos la medida que queremos que tenga nuestro cuadro. Por ejemplo, para mi bolso yo quiero hacer las vueltas hasta que llegue a 18 centímetros de ancho. Entonces bien, espero que les haya gustado este hermoso granny que está súper fácil de hacer. Recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal activando la campanita para que así puedas disfrutar de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.